forma de reproducción inducida, un tipo de reproducción asexual en realidad artificial, que se puede hacer utilizando algunas células y algunas técnicas, ¿no?, de biotecnología. La clonación inducida, por ejemplo, de la oveja Dolly, que es una forma asexual, por eso clonación, pero es artificial. La oveja Dolly, ¿no?, se hizo en Escocia, nació en el año 1996 y ha muerto en el año 2003. Más o menos de 6 años y medio por ahí. Normalmente, las ovejas de esa raza viven como 12 años. Ahora decían que era no por acción de la clonación, que había vivido solamente ese tiempo. Sin embargo, murió por un carcinoma de pulmón, un cáncer común en ese tipo de ovejas. Pero ¿a qué vamos? ¿Qué cosa nos interesa? Que fue la primera oveja clonada en el mundo, el primer mamífero clonado en la historia. Ya se habían clonado anteriormente anfibios. Se habían hecho otro tipo de clonaciones, pero menos complejas. ¿Cómo se hizo entonces? Algunos estudiosos entonces hicieron la clonación de esta manera. ¿Qué se necesitó? Vamos a utilizar 3, en este caso para el experimento, 3 ovejas. La oveja 1, que aporta una célula de la ubre. Se extrae esta célula de la ubre y esta célula va a aportar el núcleo. Ahí está, el núcleo celular de una célula ya diferenciada de la ubre. Tiene todos los genes de esta ovejita. Segundo, otra oveja aporta el óvulo. ¿Qué cosa va a dar? Solamente el citoplasma. Entonces se utilizará el núcleo de N, ¿sí?, y se aportará el citoplasma C. En la técnica, este núcleo, digamos que se va a implantar, se va a trasladar al citoplasma y obtenemos una célula híbrida que tiene el citoplasma de la oveja 2, pero tiene el núcleo de la oveja 1. Entonces ya hay tecnología acá involucrada. De hecho, para simular una fecundación, se le pone una pequeña descarga, un electrodo que estimula la división. Es como simular a una fecundación. Cuando el espermatozoide ingresa en el óvulo, se producen cambios electroquímicos. Esos cambios electroquímicos estimulan la mitosis. Ahora se va a segmentar por mitosis y a los pocos días tenemos un embrión que debe ser, ¿qué cosa?, implantado para que desarrolle en el útero de una madre sustituta. Entonces se coloca acá en el útero de una tercera oveja y lleva a cabo el embarazo. Meses después se lleva a cabo el parto y ¿qué cosa nace? Una ovejita totalmente formada. Entonces, ¿cuál será la madre de esta oveja? ¿Será la 1? ¿Será la 2? ¿O será la 3? ¿Tú qué dices? No puede ser la oveja 3, porque solamente fue una madre sustituta, ha prestado el útero. Un útero de alquiler, ¿sí o no? ¿Será el óvulo? No, porque solamente aporta el citoplasma. ¿Será la oveja 1? Como es célula del núcleo donante, entonces genéticamente la oveja donante con Dolly son hermanas gemelas idénticas, es su gemela. Entonces, ¿quién será la madre? Los padres genéticos de la oveja Dolly serían los padres genéticos de la oveja 1 que donó la célula de la ubre. ¿Qué te parece? Así sucede el asuntito. El otro tipo de reproducción es la reproducción sexual. En la sexual es mucho más compleja. En la reproducción sexual intervienen 2 progenitores, ¿sí?, papá y mamá. En algunos casos hay hermafroditismo. Entonces cada progenitor va a aportar a un gameto distinto, que podría ser el óvulo espermatozoide. Entonces acá sí se necesita papá y mamá, salvo algunos casos excepcionales de hermafroditismo, como el caso de las tenias, ¿no? Las tenias, también llamadas solitarias, por eso se llaman así, pueden autofecundarse. Se llaman hermafroditas autosuficientes. Son rarezas de la naturaleza, pero pueden haber. En la mayoría de casos sí hay aparte. Progenitor masculino, progenitor femenino, papá y mamá, y se fecundan. Como intervienen gametos, que son los óvulos y espermatozoides, por ejemplo, van a tener diferencias genéticas los hijos. La isogamia es cuando los gametos son del mismo tamaño y forma, mismo volumen y forma. Son microscópicos, lógicamente. Genéticamente son distintos, pero en tamaño son iguales. En las algas y los hongos en este caso. No hay macho ni hembra.
Hay gameto A, gameto B, o algunos le llaman también positivo y negativo. A uno le llaman A, alfa. Es decir, la nomenclatura puede ser variable, lo que se quiere indicar es que tienen misma forma y mismo tamaño, pero no hay hembra y macho, lo que sí pasa en la heterogamia. En la heterogamia, los gametos sí son diferentes. El óvulo, inmóvil, grande, con mucho citoplasma. El espermatozoide, pequeñito, móvil, rápido, para poder competir. Recuerden que millones de espermatozoides se van a liberar. Fecundan y van a producir un nuevo organismo. Justamente, con diferencia genética. Animales, en las plantas también, el macrogameto, más grande que el microgameto. Se le suele llamar también anisogamia, a esta diferencia, pero en general se le suele llamar heterogamia a la diferencia entre gametos. La fusión de los gametos se llama fecundación o fertilización o singamia. El término singamia se utiliza más para plantas, pero es sinónimo ¿de qué? De fecundación o fertilización. Esa es la fusión de gametos. ¿Podría ser externa? Podría ser interna. ¿Cómo es eso externa? Los peces, por ejemplo, liberan sus espermatozoides y óvulos en el agua. En el agua sucede la fecundación. Los huevitos son liberados, son dejados ahí a su destino. Nadie se preocupa del porvenir de los pequeñitos. Van desarrollándose hasta formar los nuevos individuos. Ahí nomás en el agua. O sea, la fecundación es externa, por lo que no se necesita cópula o unión entre macho y hembra. Eso sucede. En los anfibios también es fecundación externa. De la cloaca, a través del ano, se van a eliminar los gametos. Óvulos espermatozoides en el agua y la fusión. Aunque el macho puede fusionarse, unirse con la hembra. No para fecundar, solo para estimularse. Se pone encima de la hembra y los dos liberan los gametos en el agua. Esa fusión en sapos se llama amplexus. Se le suele llamar así, amplexus. En los anfibios, fecundación externa. Los equinodermos también. Estrella de mar, erizo de mar, liberan sus gametos en el agua y ahí fecundan. Fuera del cuerpo. También los celenterios, los poríferos y muchos animales acuáticos tienen fecundación externa. Por eso los peces como las anchovetas fecundan en cardúmenes, ¿sí o no? Tremendas cantidades y ahí van a llevar a cabo la fecundación. La fecundación interna sí necesita en la mayoría de casos cópula, unión sexual entre macho y hembra, porque la fecundación ¿dónde va a suceder? En los órganos genitales de la hembra. Ahí va a suceder. Entonces, fecundan los gusanos, de este modo, todos los gusanos, platelmintos, nematodes, los insectos fecundan internamente, los arácnidos fecundan internamente, los pulpos fecundan internamente, los condrictos, que son los peces cartilaginosos, ¿no? En la parte abdominal, los tiburones tienen una especie de gancho llamado forceps. Con esto pueden fijar a la cavidad genital de la hembra e introducir los espermatozoides. Los reptiles también tienen fecundación interna. Pueden tener una especie de estructura que sale de la cloaca, llamada hemipene, que la introduce en la cavidad cloacal de la hembra. Fecundación interna. Las aves también tienen fecundación interna. En ellas van a fusionarse las cloacas. Por eso cuando el gallo pisa la gallinita, fusionan sus cloacas. Y a través de la cloaca se lleva a cabo ¿qué cosa? La fecundación. Pero finalmente la unión, la fecundación sucederá dentro de los órganos genitales de la hembra. En los mamíferos, que tienen los más complejos órganos copuladores, ¿no? El pene y vagina como órganos copuladores solamente en los mamíferos. Entonces mira que muchos seres tienen fecundación interna, pero también puede haber fecundación, ¿qué cosa? Externa. En ambos casos hay fusión, fecundación. Una vez que se fusionan los gametos, tienen que desarrollar las nuevas crías. En la mayoría de casos se forman huevos que son liberados y son incubados en arena, son liberados por ahí nomás, otros en nidos. Los seres se llaman ovíparos. Incluso los mamíferos monotremas como el ornitorrinco son los únicos mamíferos ovíparos. Las aves, los reptiles y el ornitorrinco tienen huevos con cascarón durito. Son los únicos, los otros no. Los anfibios, los insectos tienen cascarón blandito, pero son ovíparos. ¿Dónde se incuban? Ahí nomás. Los vivíparos nacen vivos, nacen ya desarrollados. Ejemplo, los mamíferos. Nos alimentamos de mamá en el útero a través de la placenta. Dependemos nutricionalmente de la mamá. Por eso somos vivíparos. La cría sale completamente formada.
del útero, son los vivíparos. En los canguros no hay placenta, por lo tanto el cangurito debe nacer pronto, chiquitito, nace, del tamaño de un frijolito, porque nace un embrión, porque no hay placenta, se muere de hambre. Entonces sale y se va a introducir en la bolsita de la mamá, en el marsupio. Ahí hay mamas y ahí pasarán meses antes de que salga por fin. Ese es el nacimiento. Son vivíparos, pero aplacentados. Los canguros y otros marsupiales, como el koala, como el demonio de Tasmania, como las zarigüeyas. Los ovovivíparos, como los tiburones, la serpiente cascabel, los escorpiones, ¿qué hacen? Forman huevos, pero no los dejan. Los incuban dentro de su cuerpo para protegerlo. Una vez que la cría está desarrollada, se abre la cascarita blandita y sale la cría ya formada completamente. Son los ovovivíparos. Bien, el desarrollo entonces diferente, ¿no? Diferente. Finalmente, hay un par de asuntos diferenciales dentro de la reproducción. Por ejemplo, la partenogénesis. Partenogénesis. Óvulos sin fecundar desarrollan hasta formar un adulto haploide. Por ejemplo, en ciertos insectos, la haploidía indica que es macho. El macho es haploide, solamente con N cromosomas. Es decir, como es un óvulo sin fecundar, al desarrollar formará un macho. Ejemplo, los zánganos de las abejas, que son los que se aparean con la reina, fecundan a la reina y de los huevos fecundados van a nacer obreras y nuevas reinas. La diferencia nutricional. A la reina, a la larva real, le dan la jalea real y las larvas comunes le dan la miel común. Primero jalea real, después miel común. Entonces la nutrición diferencia a las reinas, a las obreras. El zángano sí es diferente genéticamente porque tiene la mitad de cromosomas. Son haploides. ¿Son qué cosa? Haploides N. Los zánganos, las hormigas machos, las termitas. Así mira, un óvulo sin fecundar desarrolla y forma un macho haploide. Ahí está, mira. Sus células haploides, que forman espermatozoides por mitosis. No hace meiosis porque no hay con qué recombinar, pues. Es que no hay cromosomas homólogos. También se han visto casos de partenogénesis en los tiburones martillos, en ciertos moluscos, ¿sí? Ciertos reptiles. Se ha visto casos de partenogénesis, pero estos son los más comunes. Óvulos sin fecundar. Finalmente, la conjugación es una forma parasexual, no es sexual verdadera. Ahí hay fusión, unión de dos entidades para lograr variabilidad genética. Observa, un paramecium, otro paramecium. Paramecium A, paramecium B. Fusionan, intercambian material y quedan como paramecium C y D. Protozoarios. Algunas bacterias también hacen conjugación, en realidad muchas bacterias. Ellos hacen a través de pili o pilu. Algunos también le llaman fimbrias. No es exactamente lo mismo, pero se puede tomar como equivalente. Pili o pilu. Pilu en singular, ¿no? Pili en plural. ¿Qué significa pili? Un pelito, pelo significa. A través de este pili o pilu, ¿qué sucede? Pueden introducirlo en la otra bacteria. ¿Para qué? Para transferir el ADN de una bacteria donante a una bacteria receptora. Pueden trasladar un segmento de ADN llamado plásmido. El ADN principal no, el plásmido. Se duplica, pasa a través del pili y puede llegar acá. La bacteria receptora finalmente podría convertirse en una bacteria que cosa donante. Tiene que ver, por ejemplo, con bacterias infecciosas, ¿no? Se ha estudiado que bacterias sin ese plásmido son inofensivas, no patógenas. Pero cuando reciben su copia del plásmido, se vuelven patógenas. Estos son entonces, digamos, diferencias. La partenogénesis sin fecundación y la conjugación, donde hay intercambio de material, pero sin aumentar la población. Habían dos, siguen dos. Habían dos, solo hay que cosa traslado del material. Hay transferencia horizontal de los genes. Y acá hay, sí, intercambio genético. Observa genéticamente cómo son. Ese es el caso de la conjugación, un proceso parasexual.